Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos de Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la Tele-IS Cólico del Lactante dirigida por nuestra ponente, la doctora Lilian Rivadeneira García, médico asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Rivadeneira. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos los participantes. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre el cólico de lactante. Ya. Bueno, esta entidad se encuentra englobada dentro de los trastornos digestivos funcionales. ¿Qué significan esta entidad? Estos son una combinación de síntomas gastrointestinales, ya sea que se producen por mucho tiempo o que se presentan en durante muchos meses o durante el año. Y generalmente no se explican porque hay alguna causa estructural o hay alguna alteración en algunos exámenes auxiliares. Generalmente no tienen causa y pueden expresarse de manera variable, pueden tener muchos signos, muchos síntomas, pueden empezar desde la vida de recién nacido y prolongarse incluso hasta la adolescencia, ¿no? Tiene que ver también mucho la parte emocional, la parte afectiva e incluso puede afectar esos trastornos, pueden afectar al desarrollo intelectual, de la vida cotidiana del niño. Y su diagnóstico va a ser básicamente el pilar por una historia clínica completa y detallada. Y en muchos de los casos se ha visto en estudios de que el inicio de estos trastornos digestivos van a ser precursores de otros síntomas gastrointestinales en la vida adulta. Estos trastornos funcionales van a estar divididos en dos etapas, en niños menores de 4 o 5 años y en niños mayores de 5 años. Los trastornos funcionales más frecuentes en la edad pediátrica en menores de 5 años van a estar las regurgitaciones, el síndrome de vómito cíclico, el cólico del lactante, la disquesia, la diarrea funcional y el estreñimiento funcional. Esta tablita además nos va a mostrar la edad de presentación del cólico del lactante, que en este caso del día de hoy vamos a hablar de ese trastorno, y como se ve mostrado aquí en la imagen, se va a dar lo más frecuente el cólico desde los 0 hasta los 6 meses de edad, ¿no? Ese va a ser todo el pico de esta patología. Bueno, sabemos que el llanto en un lactante no siempre es malo, ¿no? El llanto es una forma de comunicación. El niño también llora para alimentarse y para buscar apoyo y cariño de los padres, ¿no? Pero cuando ya este llanto se hace recurrente, dura mucho tiempo, en la semana se presenta con mayor frecuencia, ya tenemos que tener en cuenta de que de repente podríamos estar frente a la entidad del cólico de lactante. Para poder nosotros definir esta entidad, tenemos unos criterios. Entonces el bebé debe cumplir estos criterios para nosotros estar frente a este trastorno, ¿no? Generalmente ese trastorno aparece durante los horarios durante la tarde y la noche. Generalmente es una duración bastante larga, a veces dura 1 hora, 2, 3 horas, ¿no? Y generalmente el inicio de los síntomas se va a dar antes de los 5 meses de edad.
El inicio generalmente puede empezar entre las 2 a 4 semanas, se hace más frecuente entre las 4 y 6 semanas y empieza ya a disminuir esta entidad a partir de las 12 semanas. Pero recuerden que no va a desaparecer hasta probablemente los 4 a 6 meses. Entonces, este inicio y fin de los síntomas antes de los 5 meses de edad y son episodios recurrentes y prolongados de llanto, queja o irritabilidad que va a estar manifestado por los papitos, por las personas que lo cuidan y ocurre sin ninguna causa aparente. No pueden, ya cuando el niño empieza a llorar, no pueden ser prevenidos ni resueltos por los cuidadores. Pero hay que tener en cuenta, y es bastante importante, que él se va a dar en un niño sano, que no va a tener retraso en el crecimiento, no va a haber fiebre y tampoco va a estar asociado a ninguna otra enfermedad en el bebé. Entonces, ¿qué es lo que está causando que el bebé tenga un cólico? Hay varios factores que implican y que podrían explicar la causa. No hay nada concreto, pero se han hecho estudios y voy a mencionar algunas de las causas posibles. Con respecto a los factores de neurodesarrollo, ¿qué significa? El bebé todavía está con un periodo de inmadurez, ¿no? Y hay una falta temporal del control neurológico del comportamiento. Entonces, esto se da más o menos a los 2 meses. Entonces, durante todo este tiempo, el bebé está propenso por la inmadurez, ¿no? A presentar este tipo de problema, ¿no? El bebé a veces llora, 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 quiere eliminar ya sea gasecitos o las deposiciones, pero no coordina, ¿no? Entonces solo puja, pero no relaja los músculos del piso pélvico y entonces eso hace que el bebé se ponga irritable. Pero esto va a ir pasando conforme pase el tiempo en meses. Luego, la otra que se ha visto implicado también es la alimentación, ¿no? Es la forma en la que el bebé se alimenta. Como nosotros sabemos, la lactancia materna es primordial para evitar muchas enfermedades, ya sean en la etapa neonatal, etapa del lactante y durante la infancia. Entonces hay que hacer una buena evaluación, preguntarle a la mamá qué tipo de alimentación recibe el bebé. Hay que fijarnos de la técnica de la lactancia materna, ¿no? Porque a veces, como el bebito lacta con avidez, puede ser que ahí jale un poquito de aire y eso contribuya a que haya gas en la zona intestinal. Los bebés que se alimentan con fórmula, propensos a tener el cólico, ya que, como sabemos, la leche materna tiene microorganismos, ¿no? Que generan que la flora intestinal tenga unas bacterias beneficiosas, ¿no? Que ayudan a modular el sistema inmunológico, la digestión, los mismos movimientos intestinales y lo que no nos va a proporcionar, pues, una forma. Entonces, ser alimentado con leche materna va a disminuir la presentación del cólico. Lo otro que se ha visto, como ya mencioné un poquito también, es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? La microbiota entonces es un conjunto de microorganismos que van a conformar la flora intestinal. Entonces, una buena microbiota va a evitar que se produzca el cólico del lactante. Entonces, si hay alguna alteración en esta microbiota, ya sea en la diversidad y en la estabilidad, por parte ambiental, por el modo de parto, por estado de salud materna, estrés materno, uso de medicamentos, incluso se ha visto que el consumo de nicotina también, si la madre de repente es fumadora, todos estos factores externos pueden generar alteraciones en la diversidad y en la estabilidad de la microbiota, y esto genera que se genere más gas, ¿no? Que haya mayor fermentación de lactosa, proteínas, y eso se genere más cólico.
También al haber una alteración en la microbiota, hay proliferación de bacterias que no son parte de la flora intestinal normal y generan pues mayor gas, ¿no? Por ejemplo, la presencia de proteobacterias, Escherichia, Klebsiella y gram negativos generan mayor cantidad de gas intestinal por la fermentación y por lo tanto también van a generar inflamación. Entonces, todo esto genera que haya un desequilibrio en la flora intestinal y se produzca mayor gas. Con respecto al modo de parto, el modo de parto también es importante porque sabemos que cuando el bebé pasa por el canal del parto, ahí el colon, perdón, el intestino se coloniza. Entonces ahí el bebé adquiere bacterias buenas, beneficiosas, como por ejemplo los lactobacilos que están en el canal del parto, y eso ayuda a que conforme una buena flora intestinal. Si el bebé ha nacido por cesárea, se va a saltar, digamos, este paso y no va a estar expuesto a a estas bacterias beneficiosas, ¿no? Entonces lo va a adquirir, pero ya con la leche materna. Estos son los mecanismos que van a conducir a que haya un desequilibrio en la flora intestinal, lo que vamos a llamar disbiosis. Entonces puede haber asociado a una, primero con una inmadurez de lo que habíamos conversado del sistema nervioso, lo que va a generar que el movimiento intestinal esté alterado. Por lo tanto, como el movimiento intestinal va a estar alterado, entonces van a haber una disminución de unas sustancias que son los ácidos biliares que van a ayudar a la digestión. Entonces, como hay disminución de estos ácidos biliares, va a haber un aumento de la proliferación de bacterias, la barrera de la parte intestinal va a perder su función y por lo tanto va a generar que el moco esté alterado. Entonces, esto genera que haya daño y que haya un desequilibrio en la flora intestinal. Asociado a esto, como también hay una inmadurez en el sistema digestivo, va a haber una inmadurez en una circulación, que es la circulación enterohepática. Esta circulación ayuda a que hay unos componentes, ¿no? Que el hígado secreta y van a ir al intestino. Entonces, estas sustancias se van a reabsorber para que luego haya una buena digestión. Entonces, como hay una inmadurez, esto también va a generar que haya una disbiosis intestinal, lo que puede generar, pues, mayor producción de gas, ¿no? Aparte de eso, si el bebé ha nacido de repente por otra vía, puede haber ya un bajo grado de inflamación y la colonización pues va a estar también alterada, ¿no? Y todo eso va a sumarse para el tema de la proliferación de bacterias malas versus las buenas. Y eso puede producir inflamación, gases y distensión abdominal y dolor, ¿no? En consecuencia. Entonces, esto es básicamente un poco para reforzar nada más lo que ya mencioné, ¿no? Que la disbiosis bacteriana va a contribuir con el llanto excesivo, ¿no? Entonces, va a haber el sistema nervioso va a generar por el tema se va a generar una disbiosis, ¿no? Lo que al haber disbiosis va a haber un aumento de producción de gas, va a haber una distensión intestinal, va a aumentar este desequilibrio en la flora intestinal, va a hacer que las uniones intestinales que deberían ser estas están bien juntitas, haya una separación, eso es lo que le llamamos permeabilidad intestinal, y va a generar que aumenten una secreción de sustancias inflamatorias, que son las interleuquinas, citoquinas, y van a generar que el epitelio, ¿no? Que la barrera intestinal, que es esta, de lo que estaba bien, se desordene, se distorsione y esto genera una inflamación intestinal, ¿no? Entonces, así como empieza una inflamación, intestinal, luego puede generalizarse y esto genera una producción mayor de sustancias inflamatorias, ¿no? Y eso genera que haya mayor gas y producción de llanto.
Ahora, con respecto al diagnóstico, sabemos que el diagnóstico es clínico. No hay ningún examen de laboratorio de sangre, no hay ningún examen de radiografía que nos dé el diagnóstico. Entonces, cumpliendo los criterios basados en los que los cuidadores nos digan, ¿no? Revisando también al paciente, haciendo una historia clínica detallada, teniendo en cuenta que no haya falla con respecto a la ganancia de peso en la talla, que no tenga fiebre, ¿no? Entonces tenemos que tener bien en cuenta eso, que se da en niños sanos. Pero tenemos que estar atentos de que pueden presentarse algunas banderas rojas. ¿Esto qué significa? Que si el niño viene, ¿no? Con el familiar y dice que llora mucho, que no puede dormir, que es que está asociado a otros síntomas, como por ejemplo que regurgita, que vomita, que tiene diarrea o se ve que no hay una ganancia de peso en sus controles, esto ya sale de lo que es el cólico del lactante, ¿no? Entonces hay que ver si el llanto es extremo, si de repente ya no se presenta por la tarde noche, sino durante la mañana, o de repente hay una historia familiar de que los papás son alérgicos o el hermanito tuvo alguna alergia alimentaria. Y si generalmente el cólico empieza de los 4 meses en adelante, ¿no? Porque lo normal habíamos dicho que era desde los 0 meses hasta, ¿no? Desde los primeros días hasta los 4 a 6 meses. Entonces, si empieza después, esto ya no es un cólico de lactante, esto ya puede ser otra cosa. Entonces, hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que generalmente puede ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico o una alergia alimentaria, ¿no? La más frecuente en esta edad es la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, por eso es bastante importante una historia clínica. El diagnóstico diferencial que les mencioné. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué vamos a hacer con un bebé que nos llega con esta entidad? Primero, básicamente, mayor del 90% es tranquilizar a los papás. Hay que educar a los cuidadores, hay que eh, de repente indagar cómo es la lactancia materna, cómo está la técnica, de repente está recibiendo solamente unos 5 minutos y se ha visto que la lactancia prolongada, o sea, una buena técnica de 20 a 30 minutos, disminuye la presentación de cólico de lactante. Entonces hay que verificar eso. Lo otro que hay que ver también es el registro, ¿no? Este llanto aparece durante la semana, en qué horario, si está asociado también con otras cosas, como ya habíamos visto, de repente un reflujo, vómitos, diarrea, ¿no? Entonces hay que hacer un registro. Y lo que es bastante importante también es que hay que tener un apoyo familiar, ¿no? A veces se ve bastante frecuente, ¿no? En la consulta que siempre la mamá es la que viene y a veces hay muy poco apoyo del resto de los miembros de la familia. Entonces es importante educar al resto de los miembros de la familia para que también puedan apoyar. Hay un círculo vicioso del llanto infantil y la fatiga materna. ¿Qué pasa? Que cuando un bebé se produce con esta entidad, hay un riesgo de un agotamiento materno, ¿no? Ya de por sí, tener a un bebé recién nacido que demanda pues tiempo, un horario de alimentación pues frecuente, cada 2 horas, ¿no? A veces las mamitas tienen otros pequeños, entonces se agotan. Entonces la madre se empieza a frustrar. La mamá se frustra porque no puede satisfacer las necesidades del bebé, ya que solo llora, llora y ella quiere saber pues la causa, ¿no? Los padres quieren saber la causa, entonces es importante que haya un apoyo de la pareja y de la familia, ¿no? Entonces empieza este círculo que la mamá no puede satisfacer las necesidades del bebé, por lo tanto empieza un aumento del llanto y entonces hay un riesgo de por el estrés materno y de los familiares puede darse maltrato infantil, ¿no?
el síndrome del bebé sacudido, abuso infantil, a veces por la desesperación de que el bebé se calme, pueden ser que lo sacudan, que de repente lo golpeen, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta, por eso es importante que cuando alguien acude con esta entidad, tener bastante comprensión y tomar en cuenta lo que la mamita nos dice, ¿no? Muchas veces, a veces escuchamos, no, señor, es normal esta entidad, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que la mamita viene con mucha frustración, entonces hay que ayudarlos. Entonces puede haber este riesgo del bebé sacudido, como le digo, continúa el círculo con que el bebito no está contento y por lo tanto la madre, al no estar contento el bebé, pues la madre no puede descansar, está siempre despierta, viendo qué necesita el bebé, ¿no? Y sabemos que la mamá necesita descansar pues para cuidar al bebé, ¿no? Entonces esto, si la mamita no descansa, genera mucha fatiga y hay bastante riesgo de una depresión postparto. Entonces por eso es bastante importante esta entidad, ya que también se podría pasar a una emergencia médica por el tema de la depresión postparto. Luego, con respecto a otro pilar del tratamiento, se han hecho varios estudios de qué cosas podrían ayudar al bebé, ¿no? Se ha hablado incluso de hierbas medicinales, se ha hablado de acupuntura, se ha hablado de masajes, ¿no? En abdominales, pero se ha visto poca respuesta y poca efectividad, ¿no? Pero lo que sí se ha visto que es bastante beneficioso es el uso de probióticos, ¿no? Los probióticos, como sabemos, son microorganismos que en cantidades necesarias van a ayudar, pues, adecuadas, necesarias, van a ayudar a que la flora intestinal esté en un equilibrio. Y se ha visto que de todos los probióticos, el que tiene evidencia para reducir el cólico del lactante, ojo, no quitarlo, sino reducir, es el Lactobacillus reuteri, ¿no? Entonces, se ven ahí unas siglas porque los probióticos generalmente se describen con género, especies y el nombre de la cepa. Entonces, los probióticos, este tipo de probiótico va a reducir lo que es la inflamación intestinal, lo que habíamos conversado al inicio, que se da. También va a ayudar a preservar la barrera y la función de la mucosa intestinal. Si es que hubiera ya un desequilibrio en la flora intestinal, va a evitar que los gérmenes, que las bacterias vayan de la zona intestinal a otros sitios, a zonas extraintestinales, y se produzca pues así la inflamación sistémica. Y lo que va a ayudar también es a mejorar el movimiento intestinal, lo que al ayudar al movimiento intestinal, por lo tanto va a haber una reducción de la distensión gástrica y va a disminuir el cólico. Em, Luego hay que tener bastante en cuenta que dando o no dando los probióticos, esta es una entidad autolimitada, ¿no? Al final se va a limitar con el tiempo, entonces hay que tener bastante paciencia. Se han hecho bastantes estudios, ¿no? Para ver cuál es si hay alguna otra cosa más de tratamiento para el cólico. Pero esta revista, ¿no? De la universidad, este estudio de la Universidad de Chicago, ¿no? Muestra de que el mejor tratamiento es el tiempo, ¿no? El tiempo, dice, el único tratamiento probado es el tiempo, ya que tiende a desaparecer a los 2 meses. Entonces, nuevamente hay que tener paciencia, nada más, dar bastante paciencia y tener bastante paciencia con esta entidad que va a pasar, ¿no? Generalmente a los 2, 3 meses vienen ya los pacientitos y mejorando pues el tema de la forma de la alimentación, botar el chanchito a tiempo, evitar las comidas frecuentes, ¿no? La lactancia frecuente, las medidas de masajes abdominales también podría ayudar, ¿no? Podría ayudar y esperar de que mejore, ¿no?
Bueno, eso sería todo. Todos queremos un bebé así feliz como que está en la foto, que duerma tranquilo, pero es parte de su crecimiento y desarrollo presentar esta entidad. Bueno, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Rivadeneira. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, la pueden realizar en el apartado chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Sí, bueno, básicamente tener bastante en cuenta que como les mencioné, el llanto es una forma de comunicación, no siempre es malo. Hay que buscar otras causas, ¿no? Siempre cuando el bebé llora, se le echa la culpa, ay, seguramente tiene cólico, pero hay que ver si de repente el ambiente en el que está hace mucho calor, mucho frío, hay una luz muy fuerte, o de repente está con el pañal ya mojado, o hay una ropa que le aprieta, ¿no? O sea, buscar siempre otras causas. De repente también tiene hambre, quizás necesite el apego, ¿no? Quiere estar cargado de repente con la mamá, con el papá, ¿no? Entonces, no siempre ver al llanto como que sea malo, ¿no? Ya después, si esto persiste en el tiempo y hay alguna duda, siempre acudir a un centro de salud cercano para evitar pues que se llegue de repente a hacer otras medidas equivocadas, quizás darle agüitas, ¿no? Hierbas, o de repente llegar pues al maltrato infantil, ¿no? Que bueno, la verdad es que no he visto casos de eso, pero sí a veces llegan muy preocupados a consulta y con bastante desesperación, ¿no? Entonces, sí, eso, y si se presentara esto y hay alguna duda diagnóstica, derivar al especialista, ¿no? Mejor es que el especialista diga que esto es algo normal a que de repente se pueda estar pasando alguna entidad diferente, ¿no? De repente un reflujo, una alergia. Tener siempre en cuenta la presentación también de las banderas rojas, ¿no? Del bebé. Muchísimas gracias, doctora Rivadeneira. Tenemos una consulta. Nos preguntan cuál es el riesgo de darle hierbas a un lactante que presenta cólicos. Ya, bueno, primero que el sistema digestivo no está adaptado todavía para recibir otro tipo de alimentación que no sea la leche materna, pues la leche materna tiene componentes, ¿no? Inmunoglobulinas que ayudan para la defensa, probióticos que ayudan a la flora intestinal, a la motilidad. Entonces, dar hierbas no está indicado porque el sistema no está adaptado para recibir ese tipo de componentes, ¿no? Por eso no es adecuado dar ningún tipo de componente, solo la leche materna, y en caso de que el bebé, bueno, reciba algún aporte adicional de complementar de fórmula, eso es lo único, pero no otros componentes, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que pueden generar microsangrados digestivos, ¿no? Por la inmadurez, entonces es no dar otro tipo de alimento que no sea su leche materna. Muchísimas gracias, doctora Rivadeneira. Al ver que no hay otra duda respecto al tema, cerramos con la ronda de preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IS. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima TLIS. Ha sido un honor, doctor Rivadeneira, tenerla el día de hoy con nosotros. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, hasta luego.